el panel de expertos Colombia Logística. Y entrando en primer lugar, nuestro amigo Ricardo Sampaio. No podía ser diferente, en primer lugar. Hola Bienvenido. Gastón, hola a todos. Y está también Juan Pablo Matis. Y por Hola, ahí, muy buenas tardes a todos. Gastón, buenas un tardes, gusto. Juan Pablo. Y por ahí estaba, ya había visto a Sebastián, por ahí Sebastián. Vamos a Sí, ver. Gastón, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Listo. Excelente, Sebastián. Pues bienvenido. Muchas gracias por estar aquí. Pues miren, yo creo que les proponía, por aquí estaba también la doctora Jania Saucedo, que ella va a ser pues la moderadora con la que vamos a compartir este panel. Por ahí está. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues miren, este panel sobre todo tiene que ver con pues interés que se ha estado generando, yo creo que no nada más en México, sino a nivel Latinoamérica, sobre los avances importantes que ha tenido Colombia en el tema logístico. Si ustedes se conectaron un poquito antes, pues ya vieron que tenemos algunos retos en México, pues como en otros países, pero de alguna manera estamos buscando pues algunas respuestas, ¿no? Para avanzar en ese sentido, en el sentido de mejorar el desempeño logístico. Bueno, para ello, perdón, esta tarde hemos invitado a 3 panelistas de lujo. Antes de iniciar, pues yo quiero a nuestros panelistas presentarles a la doctora Jania Saucedo. No había tenido el gusto de presentarlos. Habíamos estado en contacto nosotros 4. La doctora Jania Saucedo, ella es profesora de la Universidad Autónoma de Nuevo León y pues brevemente es licenciada en matemáticas, tiene una maestría en ingeniería de sistemas, un doctorado en ingeniería de sistemas y un postdoctorado en matemáticas aplicadas. Y bueno, ha estado muy activa en el desarrollo de modelos cuantitativos para la solución de problemas en empresa y sobre todo, claro, la parte de investigación. Ella es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 1. Ahora, respecto a nuestros panelistas, la verdad es que tienen currículums espectaculares. A mí me gustaría apoyarme en ellos, la verdad, para poder tener una perspectiva más amplia de su biografía, sobre todo porque me gustaría que ellos mismos me ayuden a destacar las partes que consideran más importantes. No quisiera simplemente transferir o transmitir ahí una biografía. Ellos tienen currículos muy impresionantes en cuanto a los temas de logística y sobre todo han desarrollado proyectos con alto impacto en Colombia, pero a nivel internacional también, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues me gustaría, ya que veo que el micrófono está abierto, pues quería darle la palabra a Juan Pablo Matis. Por favor, Juan Pablo, yo sé que tú tienes un rol muy activo con tu empresa Imétrica y que esta empresa pues ha tenido proyectos interesantes en la región, incluso con Banco Interamericano de Desarrollo. Recientemente yo mismo he podido utilizar una de las plataformas que ustedes desarrollaron, excelente plataforma. Entonces, bueno, platícanos un poquito más de lo que has hecho y lo que es Imétrica. Bueno, muchísimas gracias. Igual Gastón, Jania, muchas gracias también por este espacio, por abrirnos este espacio para contarnos lo que estamos haciendo. Pues me presento, mi nombre es Juan Pablo Matiz, yo soy economista, pero siempre me defino a mí mismo como un apasionado en los temas de logística. Vengo de cuna de transportadores, de haber tenido un operador logístico, pero a mí siempre me ha apasionado los temas de investigación y hace 9 años creamos una marca que se llama Imétrica. Bueno, antes de eso, para quienes llevan mucho tiempo en estos temas de logística, de pronto conocen a María Fernanda Rey. María Fernanda Rey, quienes la conocen, fue mi mentora, fue mi primera jefe con el Latin American Logistics Center 2001, año 2001, cuando empezaron a hacer estos estudios. Y luego desde Imétrica hemos precisamente tratado de abordar ese entendimiento y ese desarrollo de la investigación de cadenas de valor aplicada a los temas de logística. En esto hemos trabajado con empresas, con gremios y también con países. Y ahorita que yo escuchaba la conferencia anterior
Por ejemplo, una de las cosas que empezamos a hacer y en 2015 nosotros particularmente fue la encuesta nacional de logística en Colombia, que cuando uno se pone a ver sobre los retos que se tienen, lo que hacen las encuestas nacionales de logística precisamente es generar una conversación en la que se une el privado, la entidad pública y de hecho las universidades en entender lo que pasa con lo que se está haciendo en logística y crear una sola conversación. En esto, pues a mí me apasionan estos temas. Hemos hecho las encuestas nacionales, de hecho, en Bolivia, en Perú, en Colombia y participé también en Paraguay. Y hemos trabajado en temas de análisis de cadenas logísticas, análisis de cadenas de valor también desde el punto de vista regional en Centroamérica, en Sudamérica y desarrollos y consultorías más que nada de proyectos hoy día de temas de colaboración. Me apasionan sobre todo los temas de datos y algo de lo que vamos a hablar en esta sesión de hoy, un poco cosas que estamos haciendo de cómo traemos información que se ve en el mercado. Gastón, que tú has visto precisamente el del dashboard que hicimos logístico para Centroamérica, pero también hemos trabajado en temas de transporte y cómo hemos empezado a generar como una cultura de medición y analítica de datos. Gracias por todo. No, al contrario, gracias Juan Pablo. Yo creo que has dado un panorama muy interesante de lo que han estado haciendo. Muchas gracias. Pues, y ahora, bueno, me quiero referir a Sebastián Talero. Yo tuve el gusto de conocer a Sebastián a través de Ricardo y justamente por una inquietud que teníamos, o bueno, hemos tenido en el IMT sobre el tema de corredores de transporte y específicamente sobre el rol de los gerentes de corredores de transporte. Y ahí Ricardo pues me refirió con Sebastián y bueno, descubrí un mundo de todo lo que están haciendo muy interesante sobre temas de indicadores para medir el desempeño en corredores de transporte de carga, en fin, cosas que son muy valiosas y que de pronto, platicaba con Ricardo precisamente, que en América Latina de pronto andamos queriendo inventar el hilo negro cuando ya existen esas soluciones y lo que ha sucedido es que no hemos tenido pues comunicación, ¿verdad? Entre los diferentes países, en las diferentes regiones, para pues tratar de comprender mejor esas prácticas y hasta qué punto se pueden adaptar o se tienen que innovar, diferenciar, etcétera, pero por lo menos no partir de cero. En ese sentido, Sebastián, pues bienvenido. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Yo sé que tienes un rol ahí pues importante en la parte del Ministerio de Transporte de Colombia. Por favor, platícanos un poquito más sobre tu trabajo y pues algunas pinceladas, ¿no?, de estos proyectos que, bueno, al menos en lo particular me parecen muy, muy interesantes. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Gracias por la invitación del espacio. Como ya lo mencionó Juan Pablo, yo creo que aquí nos trae a todos la pasión por la logística, ¿no? Yo soy ingeniero industrial y también soy magíster en ingeniería industrial, aun cuando casi toda mi carrera, desde el pregrado, la maestría y lo demás, ha sido enfocado a la investigación logística. Parte del trabajo en mi carrera empezó con la Universidad Nacional de Colombia en el grupo de investigación CEPRO, que muy seguramente muchos de sus profesores y sus investigadores también presentaron ponencias en el Congreso. Ahí pasé varios años investigando en logística, en logística urbana especialmente, en logística agroalimentaria, proyectos de logística humanitaria y demás. Y a partir de ese trabajo salió una oportunidad para vincularme al Ministerio de Transporte de Colombia, ¿no? Entonces ya pasar de la academia, pues de la investigación, a la acción dentro del sector público. Y ese ha sido mi rol en el grupo de logística del Ministerio de Transporte desde los últimos 5 años, tal vez. Ahora soy el coordinador técnico del grupo de logística del Ministerio de Transporte y ahí, como decía Gastón, alguna vez lo conversábamos en una charla, pues hemos venido tratando de implementar logística eficiente en el país, ¿no? Tenemos una gran política nacional logística que busca reducir los costos logísticos como porcentaje sobre las ventas, una meta muy ambiciosa de aquí a 2030, y lograr eso ha sido un enorme reto, ¿no? Estamos tratando de reactivar el transporte intermodal en el país, darle fuerza a los modos ferro y fluvial especialmente. Aquí en Colombia dependemos mucho del modo carretero, algo que en México tal vez ha sido exitoso es el uso de los ferrocarriles y nosotros queremos aprovecharlo un poco más. Em, También lo que Gastón comentaba, las gerencias de correo logístico, este grupo de profesionales en todas las regiones del país buscando cuellos de botella, identificando problemas
y gestionando y articulando actores para su solución, y todas las decisiones que tomamos basadas en información. Esa ha sido una de las cosas que tal vez ahora en la hora que tenemos para conversar hablaremos mucho, y ha sido cómo generar información desde el sector logístico y luego qué hacer con esa información para devolvérsela al sector de una manera que sea útil y que funcione para todos, ¿no? Tenemos un gran desarrollo que es el Portal Logístico de Colombia. Ahora hablaremos un poco más, los invito a explorarlo. Creo que es único en Latinoamérica, si no en el mundo, en términos de registro de información de transporte de carga por carretera. Y bueno, hay muchas estrategias que desde la Política Nacional de Logística queremos implementar en el país, porque sabemos que reducir el costo logístico amplía el acceso a los servicios, amplía la capacidad de los mercados de progresar, y eso genera prosperidad para todas las personas, ¿no? Ese es el objetivo en general, y bueno, Gastón, muchas gracias por el espacio. No, Sebastián, muchas gracias por la perspectiva que nos has abierto, sobre todo, pues aquí entre la participación de Juan Pablo Matis y la tuya, queda claro que un elemento clave es la toma de decisiones con base en datos confiables, ¿verdad? Y sobre de eso articular algunas acciones. Bueno, y bueno, pues voy a pasar a presentar a Ricardo Sampaio. Yo tuve el gusto de conocerlo ya hace algún tiempo. La primer charla que tuvimos, Ricardo, si recuerdas, pues tenía que ver con el tema de la logística urbana, estas entregas que se hacen, que comúnmente se le llama de última milla, ¿no? Que ahora, bueno, de últimos metros, etcétera. Pero a partir de ahí, pues iniciamos una serie de conversaciones. La verdad, yo siempre impresionado con todo lo que maneja Ricardo Sampaio. Él ha participado en varios proyectos internacionales con diferentes organismos multilaterales. Y bueno, no quiero abundar. Por favor, Ricardo, platícanos un poquito de tu trabajo al respecto. Perfecto, gracias Gastón. Buenas tardes a todos y todas conectados. Genial compartir este espacio con ustedes y con los demás miembros del panel, y también conocer a Jania Saucedo en esta conversación, ¿no? En esta conversa que vamos a tener. Mi nombre es Ricardo Sampaio, como me mencionó Gastón, y yo trabajo los temas de logística urbana, pero también transporte de pasajeros hace varios años. Soy ingeniero civil de formación base, con una maestría en planeación. Soy portugués, pero vivo en Colombia hace casi 10 años. Ahí empecé a trabajar los temas de logística urbana con el distrito, con la Secretaría Digital de Movilidad. Ahí empezamos un grupo de logística urbana. Es de las pocas ciudades en el planeta que tiene dicho grupo formalizado. Y de ahí empezamos también una red de logística urbana con más de 200 empresas que ya hacen parte de esta circulación pública o privada que hacemos. Ahí hicimos varios pilotos, entregas colaborativas, entregas en horarios nocturnos o en horarios no convencionales, programación de citas con receptores. Ahí fueron un par de años. Ahí conocí también a Juan Pablo Matiz en ese desarrollo. Después me fui al Ministerio de Transporte, donde trabajamos mucho los temas de renovación de flota, pero también de logística, y ahí conocí también a Sebastián. Estoy de regreso al distrito o a Bogotá con los temas de renovación de flota, eficiencia logística, calidad del aire, y a la par pues he asesorado tanto el Departamento Nacional de Planeación con la Encuesta Nacional Logística como a GIZ haciendo un trabajo para México de programas de renovación de flota y entrevistas con actores clave de todo el sector transporte de carga nacional en el país. Y actualmente pues lidero la implementación de una startup de temas de recaudo de información al usuario para transporte masivo de pasajeros. Y ahí tuve la fortuna de conocerte desde hace muchos años y poder pues compartir estos espacios y un poco explicar e implementar cosas nuevas que sí se pueden hacer, así sea en mega ciudades como Bogotá o como Ciudad de México, a través de mucho liderazgo, pero también del trabajo en equipo, porque la logística no la hacemos solos. Siempre hay 2, 3, 4, 5 actores que hacen parte de toda la cadena para lograr la implementación y el éxito de cada iniciativa, y lograr como país y como ciudad pues avanzar reduciendo costos, siendo más eficientes y trabajando de manera colaborativa. Gracias nuevamente por esta invitación. Encantado de compartir este espacio, Gastón. No, muchas gracias, Ricardo. Bueno, quiero recordar a las personas que están siguiéndonos por YouTube, los que están siguiéndonos también por el seminario web de Zoom, que pueden hacer sus preguntas. Las vamos a poder ver en este foro donde estamos solamente los panelistas.
y colaboradores técnicos, pero nos llegan sus preguntas. Entonces, no duden en plantearlas. Y bueno, dicho lo anterior, vamos a ir a la primera cuestión que nos ha llamado mucho la atención. Ustedes ya lo han estado mencionando, lo han estado esbozando ahorita que han estado presentando sus trayectorias, pero una primera pregunta, una primera cuestión que nos surge es, ¿cuál es la importancia de la información, de los datos a diferentes niveles, tanto para el sector público como el sector privado? En logística hemos visto en los últimos años que definitivamente las mejores decisiones se toman con base en información confiable. Aquí, pues me surge un poco la duda. Efectivamente, los datos pueden ser importantes, pero también tal vez la forma de colecta, el tipo de datos, etcétera. En ese sentido, ¿qué nos pueden comentar sobre lo que se ha desarrollado en Colombia y que se pueda desarrollar también en el futuro? O sea, ¿cuál es su panorama? ¿Cuál es el panorama que ustedes ven? Aquí quisiera darle la palabra para empezar a Juan Pablo Matis, por favor, sobre este tema. Yo sé que en Imétrica, pues, principalmente ese es su lenguaje diario, los datos. Entonces, bueno, pues, es un tema que sé que te apasiona y que donde tienes mucho expertise. Gracias, Gastón. Pues mira, hay un tema que me gustaría comentar. Nosotros hicimos en el 2008, de hecho antes de pandemia, un estudio donde entrevistamos a grandes vicepresidentes de logística y supply chain y hicimos un estudio efectivamente sobre estrategia. ¿Y por qué me gusta comentarlo? Porque de hecho lo hicimos de la mano en ese momento con la gente del Amazon, que es una empresa que hace diseño y modelación de red. Y hablábamos efectivamente de una frase, y es que del 100% del total de los ahorros que se pueden tomar, el 40% de ese 100 tú lo puedes sacar en función de optimización operativa, ¿sí? Pero realmente ese 60% lo tomas a través de decisiones estratégicas. Y esas decisiones estratégicas las necesitas sí o sí pasarlas en datos, en modelos de gemelos digitales, en modelos de indicadores, en modelos realmente de analíticas de datos avanzados y sobre todo ya para estas lógicas y para estas complejidades que tienen las cadenas de valor, ya no sirve un Excel, ¿cierto? Ya no sirve la intuición del estómago, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo creo que en la medida en que los logísticos, las cadenas de valor y los ahorita gerentes de supply chain, y de hecho a mí siempre me gusta también en esto mencionar el último estudio de John Langley, en donde él ya dice, no estamos hablando de cadenas de suministro, sino de ecosistemas, ¿no? Ecosistemas, y en un entorno de ecosistemas ya no solo vemos nuestros clientes y nuestros proveedores, sino una cantidad de variables que son difíciles de controlar, ¿cierto? Entonces nos obliga y nos genera a nosotros, los que estamos hablando de estos temas, pensar y dar un paso adicional a cómo empezamos a hacer analíticas de datos, a tratar mejor los datos, pero ¿para qué? Para tomar decisiones estratégicas. Y creo que ahí es donde juega este rol de cómo empezamos a usar los datos. Porque como lo hemos visto nosotros en logística en América Latina, tiene una coyuntura, ¿no? Vivimos alrededor de un montón de datos. Alrededor de la logística se genera muchísima información, información de pedidos, de kilos, de toneladas, de movimientos, los carros, y los carros tienen GPS, los kilómetros movilizados, ahorita los temas de huellas de carbono, y a veces está todo eso desagregado, ¿sí? Y mucho, y peor aún, cada uno mira su pedacito, su empresa, sus datos, sus indicadores. Creo que uno de los temas, y un poco ya para alinear con lo que ha hecho Colombia, es empezar a tratar de alinearlos y que las políticas nacionales se basaran en información de las empresas. Y eso fue un esfuerzo que arrancó desde el 2008 con la primera encuesta nacional de logística que se hizo, que de hecho la hizo María Fernanda Rey, pero que luego dio un salto hasta el 2015, en la que, como yo les decía, se empezó a generar una conversación. Porque de nada sirve tener un montón de datos si los datos también no se interpretan a nivel de lo que necesita alinear la gerencia, la política y la ciudad, en este caso, o digámoslo así, la forma en la que suceden las cosas, pensando en el ecosistema. Entonces, creo que hoy una de las tareas
pensando en esto es primero creer a los datos, ¿cierto? Primero saber que, en gran medida, saber que si no somos conscientes de ese potencial del ahorro, solamente estamos pensando en ese 40%. Si queremos pensar en ese otro 60%, tenemos que dar ese salto cuántico a mirar los datos. Y eso pasa a nivel de las empresas, pero también pasa a nivel de gobierno. ¿Cómo puedo yo mirar los datos de todos, trabajar y, digamos, dar sobre todo algo que tiene para mí mucha relevancia, que lo ha podido saber hacer Colombia a lo largo de la transición de diversos gobiernos, y es separar la política de las actividades propiamente dichas logísticas. Entonces se creó una política nacional de logística con unos indicadores que han venido, digamos, siendo la meta constante de mejora, y esa meta se mide desde el punto de vista técnico, no político, ¿cierto? Y eso ha servido para que los empresarios le crean, ¿cierto? Y ahí la conversación cambia cuando digamos, hay una relación basada en datos y analíticas basadas en datos. Creo que, digámoslo así, reuniría esta respuesta de la importancia de los datos en esos grandes elementos. Estás en mundo. Muchas gracias, Juan Pablo. Muy, muy interesante lo que nos has comentado. Ahora, Sebastián, quisiera ir contigo con la misma pregunta. Digamos, ¿cuáles son los cambios que tú has visto se dieron en el Ministerio de Transporte, digamos, para pasar hacia esa cultura del análisis de la colecta y análisis de los datos? Y sobre todo, pues, ¿qué es lo que están haciendo actualmente? Te lo comento porque, por ejemplo, en algún momento se basaba mucho, o se han basado mucho digamos, las evaluaciones para nuevas infraestructuras, carreteras, en estas encuestas origen-destino que se hacían a través de encuestas y todo, pero sabemos que son caras, y en algunas ocasiones se dice, bueno, es que no tenemos recurso para seguir levantando los datos. Bueno, no se tiene recursos para levantar los datos de esa manera, pero como ya comentaba Juan Pablo, existen otras formas, otros emisores de datos que pueden ser aprovechados. En fin, es a lo mejor una pregunta muy, muy amplia, pero desde tu punto de vista, Sebastián, ¿qué cambios has visto? ¿Cómo han tenido que transformarse? ¿De dónde obtienen esos datos? En fin, platícanos un poquito más. Esto es parte de la labor grande que hacemos entre el Ministerio de Transporte y parte de algo como, yo diría, histórico que se hizo acá en Colombia, ¿no? Por ahí en 2013 fue el mismo sector transporte de carga por carretera el que dijo, venga, ayúdeme, Estado, a verificar quiénes estamos haciendo la labor bien hecha, ¿cierto? Entonces acá en Colombia, como bueno, tal vez puede que pase en México, hay muchos problemas sociales, de ilegalidad, de informalidad, y con el tiempo el sector empezó a tener un estigma ahí sobre las operaciones que se realizaban. Y de ahí fue que en 2013 se decidió reemplazar la encuesta origen-destino, que sí es verdad que era una fuente de datos maravillosa para tomar decisiones de política pública, pero como Gastón mismo lo menciona, era muy caro y tardaba mucho tiempo y tenía ahí unas particularidades de aproximación que tenían que hacerse por el modelo estadístico. O sea, no podemos hacer un censo total de la carga, y era casi que una foto estática de cómo estaba, ¿no? Entonces, 2013 el mismo sector casi que solicitó al Estado un sistema de información, y ahí se creó el Registro Nacional de Despachos de Carga. Entonces, desde 2013 existe la obligación en Colombia de las empresas de transporte tienen que contarle al Ministerio de Transporte, dentro del marco de la política de libertad vigilada, eh, cuando va a hacer un viaje intermunicipal, o sea, de un origen a un destino, de dónde viene, para dónde va, con qué carga, en qué vehículo, qué conductor lo está movilizando. Eso en términos generales, pero tiene casi 20 y pico de campos, si son 26 campos tal vez del RNS, que tienen que reportarse todos los días. Todos los días es en cada viaje, y eso nos ha creado un volumen de información de 37.000 registros diarios, cerca de 9.5 millones de registros al año, 123 millones de toneladas cerramos en 2021, reportadas, movilizadas por carretera en Colombia. Eso era desde 2013. Los años pasaron, 2015 recién empezamos a ver cómo el sector utilizaba la información, el sistema de información eficientemente,
y en 2017, tal vez 18, dijimos, bueno, tenemos acá una mina de oro de información, tenemos que hacer algo para devolvérselo al sector o realmente sacarle provecho, ¿cierto? Y ahí se creó el portal logístico de Colombia. Entonces, antiguamente, cuando una empresa, por ejemplo, Juan Pablo Matiza con Imética necesitaba información, tenía que pasar un derecho de petición al Ministerio de Transporte y preguntar cuántas toneladas se han movilizado en X o Y ruta, ¿cierto? Todo el trámite administrativo que se implicaba y la demora en tiempos, pues también era una carga gigantesca para el Ministerio de Transporte y el sector no lo estaba recibiendo. A través del portal lo que hicimos fue centralizar toda esa información, depurarla, analizarla, crear indicadores y ponerla a disposición de todo el mundo. Entonces existe una página hoy en donde podemos hacer un seguimiento casi que hora a hora de cómo está movilizándose el transporte en el país. Y eso fue de muy, muy, muy gran ayuda en la pandemia, por ejemplo, en ese 2020, en donde todo el mundo estaba buscando datos para tomar decisiones rápido, datos confiables, temas de seguridad alimentaria, temas de abastecimiento, por ejemplo, y logramos entonces sacar información importante a partir de ese registro diario de información que tenemos. Luego seguimos creciendo porque dijimos, bueno, esto es el modo carretero, pero aquí en Colombia también es una realidad hoy que se mueve carga por el río, se mueve carga por el tren, y queremos hacer que sea intermodal ahora. Entonces, ¿dónde está esa información? Y luego vimos que también es importante ver que se movilizaba por los aeropuertos y centralizamos desde el Ministerio de Transporte en el portal logístico la información de los aeropuertos. Y luego dijimos, bueno, hay un cuello de botella gigante en los puertos del país, entonces, ¿por qué no buscamos que reporten información de la atención de citas a los vehículos en las terminales portuarias? Entonces, soy un puerto que ofrezco citas para atender vehículos de cargar o descargar mercancía en el puerto, importación, exportación, tengo que contarle ahora al ministerio desde hace un año cuál fue la oferta de citas que ofrecí, cuántas de esas asigné y cuántas de esas atendí. Y las que no atendí, ¿por qué no las atendí? Y eso nos ha dado un insumo gigantesco sobre en dónde actuar específicamente, cuál es el problema en cada puerto y qué hacer para repararlo. Este año también, hace unos meses, tal vez mes y medio, salió una resolución que fortalece aún más el RNS. Entonces, habían vacíos de información, por ejemplo, la carga urbana, y ahora ya estamos creando la obligación para el sector de reportarnos la información. Pero eso solamente fue posible porque el sector aceptó que el sistema le servía. Y es un sistema que el Estado colombiano le ofrece a las empresas de transporte que también ayuda a la gestión de la flota, le ayuda a llevar el seguimiento histórico de todas sus operaciones, le ayuda a gestionar sus pagos y las operaciones de las relaciones económicas pues, con sus proveedores y con sus clientes. Vemos que se creó todo eso del Estado hacia el usuario y al mismo tiempo el usuario devolviendo la información al Estado para poder tomar decisiones eficientes basadas en información. Y seguramente Juan ahorita nos dirá, sé que también le ha sido de utilidad al sector privado, porque de ahí es que se pueden hacer perspectiva, de ahí es que se pueden hacer predicciones, de ahí es que se puede analizar cómo es que está funcionando el mercado del transporte de carga. ¿Qué reto nos queda? Hacia adelante, volverlo local. Entonces, hay retos muy específicos en ciudades como Bogotá, Medellín, Cali, acá en Colombia, y seguramente Rich, ahorita Ricardo, cuando hable nos contará el tema, pero eso en general, Gastón, es como la gran revolución que se ha llevado a cabo en información en Colombia en los últimos tal vez 5 años y menos. Sebastián, muchas gracias. Bueno, pues ya entre la participación de Juan Pablo Matis y la tuya, Sebastián, hemos visto bastantes temas interesantes que nos permiten comprender mejor por qué Colombia está teniendo ese desempeño logístico que actualmente podemos ver. Y bueno, ahora pues iremos con Ricardo. Ricardo, por favor, sabemos que has estado participando a nivel nacional en Colombia, pero también a nivel de la región incluso más allá, ¿no? En proyectos internacionales. Platícanos un poquito más sobre pues este tema de la información, de los datos, la importancia para el sector público, para el sector privado. Gracias, Gastón. Sí, complementando a Juan y a Sebastián, eso es totalmente necesario para hacer toma de información de política pública de manera asertiva y correcta y no un poco a ciegas y normalmente haciendo restricciones a los vehículos de carga. Cuando yo empecé este tema en 2016, la política era siempre prioridad transporte público de pasajeros, bicicletas y resolver los problemas que eso generara al transporte de carga.
Bogotá es una ciudad con más de 8 millones de personas. En un día hábil se hacen más de 100.000 viajes o alrededor de 100.000 viajes en vehículos de carga. Entonces, los retos que eso trae son gigantes. Abastecer esta población es súper complejo. La infraestructura es la misma para transporte escolar, para transporte público de pasajeros, para individual, en fin, etcétera. Todo se mueve por carreteras. Ese es un reto que bien mencionó Sebastián. En el país toda la carga se mueve por camiones. El desarrollo de ferrovías es lo que se viene a futuro, que se tenía hace muchos años atrás, pero que se abandonó. Pero en el caso de las ciudades, el espacio es muy limitado, la ciudad ya está construida, entonces es difícil integrar esta operación de transporte. Y para ello es fundamental tener información. Entonces, eso fue un poco la idea que tuvimos en ese entonces de crear por lo menos una red de logística urbana que hacen parte empresas, academias, sector público, sector privado, otras entidades del mismo distrito. Es que a la carga todo impacta. Secretaría de Ambiente, Movilidad, Desarrollo Económico, Seguridad. Y en el país hay más de 300 restricciones de circulación al año. En las ciudades pasa un poco lo mismo. Por falta de información, normalmente se restringe la carga cada vez que hay problemas de movilidad, cada vez que hay un festivo, cada vez que hay una alerta ambiental. Y antiguamente se hacía a blanco y negro, sin diferenciar a aquellos que tenían flotas de cero y bajas emisiones o con entregas y ruteo más eficiente. Y eso afectaba pues toda la cadena de logística y eso impacta mucho todo lo que consumimos en la ciudad y en el país. En 2017 creo que el costo o el porcentaje del costo logístico y transporte de cada 100 pesos estaba en 15 pesos, o sea, 15% de todo lo que consumimos. En países como Estados Unidos ese costo está en el 7, 8%, como en Europa. Entonces la tendencia ha sido un poco a la baja y tener esa información para tomar decisiones es clave. Entonces, ya las restricciones que siguen existiendo van siendo cada vez más direccionadas, no tanto a blanco y negro diciendo no, o todos restringidos o solo circulan los demás. No, aquellos que más contaminan, aquellos que menos eficientes son aquellos que van a tener más pico y placa, que es una de las medidas que tiene la ciudad para restringir la movilidad y para transporte de carga tiene restricciones por anillos viales, diferentes horarios, normalmente en la hora pico de la mañana, en la hora pico de la noche. Pero lo que queremos es, con los pilotos y iniciativas que más adelante también en la conversación les comentaré, exceptuarlos de esas restricciones. Entonces, por ejemplo, aquellas flotas o transportadores, porque el enfoque en Bogotá, así como en el resto del país, y entiendo que en México es un poco lo mismo, está hacia el pequeño transportador o el pequeño transportista que tiene entre 1, 2, 3 camiones. Ese realmente es mi Pareto y hacia él las iniciativas están siendo un poco dirigidas porque es muy distinto trabajar, es que trabajes con una flota o una empresa que tiene flotas con menos de 5 años, algunos ya eléctricos, algunos a gas, otros híbridos, hacia un vehículo o un transportador que tiene su mismo camión de hace 15, 20 años. Por ejemplo, en Bogotá la flota tiene más de 20 años de antigüedad, más de la mitad, más del 55% tiene más de esa antigüedad y lo mismo pasa en la flota nación. Y como está mucho más atomizada, tomar decisiones tiene mucho más impacto y fácilmente nos pueden colapsar la ciudad realizando un paro. Pero si logramos tener información, de saber distinguirlos, que esa información sea a través de sensores remotos para poder saber que el camión que está circulando está emitiendo tanto en material particulado, en emisiones de gas de efecto invernadero. Eso también nos permite tomar mejor política pública de manera integral. Entonces, mi rol actual es trabajar de la mano con las dos secretarías para que justamente la política que se plantee sea basada en información, en data y direccionada a la población que tenemos de manera más correcta y más actualizada. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, el foro está generando bastantes preguntas por ahí, porque normalmente los participantes esperan a terminar para reflexionar un poco más, pero ahorita ya tenemos varias preguntas que están llegando, tanto por el chat como por la parte de preguntas y respuestas y en el canal de YouTube. Pero bueno,
quiero dejarle la palabra. Yo creo que vamos a dejar hasta el final las preguntas para continuar con la conversación y yo le cedo el micrófono a mi compañera, la doctora Jania Saucedo. Ella tiene también ahí alguna pregunta que quiere compartir. Adelante, Jania, por favor. Hola, buenas tardes. Mucho gusto en conocerlos. Yo no he tenido acercamiento con empresas o asociaciones logísticas en el sector, en el país Colombia. Sin embargo, en el sector educativo sí hemos estado trabajando debido a que cada día ha habido un interés porque las personas que se dedican a este ramo estén mayor preparadas y también enfocadas especialmente en la administración de datos. Bien mencionan que pues las decisiones basadas en información pues son decisiones estratégicas que nos pueden ayudar a tomar mejores decisiones y con respecto a esto ya han mencionado diversas plataformas que se han desarrollado. Sin embargo, quería preguntarle en este caso a Sebastián Talero, que tengo acá, que es el responsable o trabaja con el Ministerio de Transporte, que si bien ustedes generan una cantidad, pues me imagino exorbitante de información con el uso de todas estas plataformas que pueden utilizar diversas empresas, ¿qué tanto influye el tener estas plataformas con respecto a la mejora que ha tenido Colombia en el ámbito logístico? Esa pregunta es bastante complicada de contestar porque creo que todos sabemos y estamos de acuerdo que la mejora en temas de logística pues tiene un montón de variables que impactan en ella, ¿no? Entonces, de lo que siempre hablamos acá en Colombia es realmente en los últimos 10 años hemos tenido una revolución de infraestructura bastante significativa, aun cuando sabemos que todavía quedan retos importantes en temas de dotación de infraestructura. Los nuevos proyectos 4G y 5G y las ampliaciones aeroportuarias, por ejemplo, sí nos han dado niveles de competitividad que han mejorado. Y eso lo hemos visto especialmente en la encuesta nacional logística que mencionaba ahora Juan Pablo y Ricardo. Esa encuesta mide varios temas. Uno de ellos es la implementación y la utilización de tecnologías de la información en las cadenas logísticas por parte de las empresas. Entonces, teníamos una meta planeada de 12.9%, o sea, estábamos en 13.5% como porcentaje sobre las ventas de costo logístico en 2018. En 2020 la meta era llegar a 12.9 y alcanzamos 12.6, o sea, bajamos más que la meta propuesta. Sí, este año la medición de 2022 sale ahora en enero, en febrero. Eh, Somos optimistas de pensar que vamos a seguir bajando, pero tenemos ahí un pequeño riesgo en la cabeza y es la situación inflacionaria que tenemos ahora en Colombia, la tasa representativa del mercado. Y hay como cosas que podrían lanzar ese indicador un poquito más hacia arriba de lo que esperaríamos, ¿no? Pero volviendo al tema de información, yo estoy convencido de que recibir la información en ese volumen, que son lo que les decía, casi 10 millones de registros al año, sí le ayuda a las empresas a gestionar mejor su flota. Porque la herramienta que le brindamos al empresario de transporte colombiano es una ayuda a la gestión de su flota. Entonces ya sé cuántos viajes hice, ya sé a quién se lo pagué, ya sé cuáles son mis orígenes, destinos. Además, nosotros aquí tenemos un- una política de libertad vigilada que habla de un precio piso para el transporte de carga por carretera. Eso tiene un gran debate sobre si es bueno, es eficiente o no, pero la gestión de esa información es muy importante, ¿no? Entonces, cómo definimos el precio piso también depende de la información que se recolecta. Y se recolecta de las empresas, se recolecta de los peajes en las carreteras que tenemos acá, se recolecta por parte de quien contrata el servicio, es decir, del generador de carga también. Ahora implementamos temas de facturación electrónica, entonces la tributación de la empresa de transporte también tiene que pasar a través del sistema de información del Registro Nacional de Despachos de Carga y estamos convencidos de que eso genera eficiencia. Y otro gran punto en donde sabemos que se generó eficiencia es en hacer más transparentes las operaciones de logística en los puertos, porque uno de los grandes debates del sector antes de que existiera el sistema Insight para el enturramiento portuario, es decir, el reporte de información de las citas, era que todos culpaban al otro actor. Entonces la terminal portuaria decía, no, yo ofrezco las citas, pero el transportador no llega. Y el transportador decía, no, es que yo llego y el puerto no me atiende. Y el Estado que tiene que intervenir, porque el puerto es un servicio público, no sabía a quién creerle. Entonces se manchaba un poco el debate técnico, que debería ser técnico y logístico, de temas políticos cuando era necesario. El implementar el sistema nos ayudó a visibilizar cuál era el problema específicamente. Y ahora estamos diseñando mecanismos para actuar como
de manera efectiva en realmente solucionar los cuellos de botella. Entonces, para contestarte, ¿cuánto ha ayudado pues, la información en la mejora logística? No puedo decirte, cuantificarlo. Los resultados de la encuesta nos muestran que sí hemos mejorado. Sabemos que no es solamente por información, sino también por todo lo que ya les comenté. Pero yo creo firmemente que vamos en muy buen camino para tecnificar el sector y para tomar mejores decisiones cada día gracias a la información. Muchas gracias, Sebastián, por tu respuesta. Y ahora, no sé, la siguiente pregunta estaría dirigida para Ricardo Sampaio. Si bien sabemos que la mayoría o la base del sector económico, la mayoría de los países, o al menos especialmente los que son de Latinoamérica y centrado en México, son las pequeñas y medianas empresas, son la base económica de la mayoría de los países. En este caso, el uso de plataformas como la que menciona Sebastián, ¿qué tanto impacto y facilidad y acceso a la información brindan estas plataformas para este tipo de empresas? Todas esas plataformas que ha mencionado Sebastián están disponibles a cualquiera, tanto empresa como persona natural. El uso de las mismas sí es más complejo, porque normalmente las empresas pequeñas están ocupadas vendiendo productos, transportando a sus clientes. Entonces, normalmente no tienen tanto la capacidad de su personal para dedicar al tema. Pero aquellos que sí lo hacen, que normalmente son las medianas y grandes, sí utilizan esta información para tomar mejores decisiones frente a sus ruteos, frente a sus horarios de circulación. No obstante, por esa misma razón, es que desde Bogotá tenemos más de 200 empresas que hacen parte de la red logística urbana y a través de esos espacios compartimos buenas prácticas logísticas como entregas en horarios no convencionales, en la noche o en la madrugada, entregas colaborativas, cosa que a veces pensamos que es imposible trabajar con la competencia. Ha sido todo lo contrario. Así justo conocía a Juan Pablo en esa implementación, en que pusimos dos empresas que son competencia, que tenían sus bodegas cerca a una a la otra, que entregaban los mismos puntos, pero que iban con dos camiones, dos conductores haciendo entregas en la misma hora. Entonces ahí logramos eficiencias que son obvias, pero solo lo logramos si hacemos ese tipo de pilotos. Entonces, el paso siguiente, y eso es un poco lo que Secretaría de Umbría ha un poco implementado, es crear un observatorio de logística o de transporte de carga en la ciudad, en que cualquier empresa puede compartir su información de su circulación de vehículos, de su flota, y de esa forma ahí el sector público y la academia puede proponer alternativas de colaboración, identificando esas sinergias, dónde están mis puntos de salida, de entrega, cuál es la capacidad o la ocupación de mi flota y de esa forma trabajarlo de la mano con ellos. También hay medidas que las ciudades y también desde el Ministerio de Transporte se pueden proponer que son de muy fácil implementación como y bajos recursos. El sector público siempre lo primero que decimos es no tenemos recursos, si ustedes nos quieren ayudar y ahí trabajamos con el BID, con Banco Mundial, con la CAF y nos postulamos a diversos pilotos e iniciativas que nos dan financiamiento. Bogotá tiene más de 10 iniciativas en que el financiamiento ha sido externo, unos de la ONU, de GIZ, de la CAF, del BID mismo, y todo eso ha sido a través de compartir datos e información que cada vez tenemos más actualizada y no tanto en esas fotos históricas que se tenían antiguamente. Bogotá hizo su encuesta origen-destino en 2015 y la volvió a actualizar hace 2 años, pero ya el mercado también volvió a cambiar. Entonces, ahí es donde lo que comenta Sebastián es clave, lo que se viene del manifiesto de carga para transporte urbano, para orígenes y destinos dentro de la misma ciudad, que me permite a mí y a la ciudad pues, tomar decisiones de política pública a mediano y largo plazo de manera mucho más informada y eso ahorrar costos al pequeño transportador. Estos talleres, estos pilotos, estas iniciativas y estas redes están abiertos a todos y la acogida por parte de las pequeñas empresas de transportadores que tienen un solo camión, propietarios, conductores, ha sido muy amplia o muy grande porque trabajamos de la mano no solo con las entidades de movilidad, sino también Secretaría de Ambiente, Secretaría de Desarrollo Económico, porque entendemos un poco que
que estos son empresarios, no son solo un actor isolado o segmentado, sino que tienen su unidad productiva, que es su vehículo, su camión, que muchas veces queremos que no circulen los que más contaminan, entonces le estamos proponiendo mecanismos para que puedan renovar, pero no solo dándole ese CAPEX y queriendo que se metan a un crédito, sino haciendo que ellos nos acompañen en los programas de autorregulación ambiental, no siendo tan impositivos, restringiendo, no, usted al primer de enero no puede circular si no es eléctrico. Ese tipo de medidas que son un poco a ciegas, que era el deber ser, que quisiéramos que el planeta fuera así, no tiene en cuenta la real economía y el impacto que se tiene en el sector tanto urbano como nacional. Y es ahí que logramos un poco cambiar el chip, ir transformando que el Estado, que el sector público, tanto urbano como nación, no sea tanto de control, que muchas veces así es percibido, sino también que es un aliado para ellos y que podemos trabajar de esa forma con ellos. Así no tengan su equipo técnico. Nosotros como distrito sí lo tenemos y sí los podemos apoyar en esa transición a ser más eficiente, tanto en logística como en emisiones como tal, impactar las dos cosas. Ania, si me permite solamente hacer un comentario, faltan 15 minutos para el cierre de este panel, entonces falta una pregunta hacia Juan Pablo y si les parece, después de esa pregunta, buscamos responder las preguntas que nos han hecho los participantes del panel. Gracias. Perdón, Jania, adelante. No, muchas gracias, Gastón. Pues, Juan Pablo, como bien mencionaba, yo estoy más ligada con el sector académico y pues yo estoy muy interesada en la forma en la que trabajamos con el sector industrial y gubernamental y cómo nos estamos relacionando en sí. Acá vemos una propuesta por parte del sector gubernamental para utilizar adecuadamente la información que cada una de las empresas están llenando en esta plataforma. Sin embargo, ¿qué tanta accesibilidad hay de trabajo colaborativo entre el sector académico y el sector industrial? Bueno, te cuento. Acá hay... te cuento. Vale, Mira, tranquilo, qué pena. Mira, Jania, hay un tema muy importante y sí, de hecho yo también te cuento, yo soy docente en varias universidades en los temas de logística y hay una de las cosas que en el caso de Colombia ha sido particularmente importante y Sebastián lo mencionaba también y es que en los registros nacionales de carga, una de las políticas que también están detrás del ministerio es una política de datos abiertos. Dentro de esa política de datos abiertos, no solamente es el ministerio el que publica la información, sino publica las bases de datos anonimizadas. Y esas bases de datos anonimizadas de estadísticas y los datos de hecho de movimientos han hecho que tanto universidades como empresas puedan tomar los datos para hacer sus propios análisis de datos, preguntas y profundizar. De hecho, nosotros mismos en Imétrica trabajamos y hemos sido como de los primeros que nos metimos en analizar a profundidad estos temas precisamente para poder generar información y generar una conversación. Y detrás de esto, y por eso para mí siempre la palabra cuando hablamos de estos temas es que los datos al final nos sirven para conversar mejor, ¿cierto? Hemos visto cómo las universidades han empezado también a trabajar esta misma información. De hecho, se han hecho temas de hackathons, hablando de los temas de logística y cómo equipos de investigación, de hecho, pueden trabajar y ahora equipos de investigación de empresas pueden trabajar también en cómo mejorar la información. Y en la medida en que ahí los datos están disponibles, se pueden trabajar, para mí se crea un mejor nivel de conversación y se amplía las preguntas. Y un poco lo que nosotros hoy hemos visto es que si nosotros estábamos en el 2008 empezando a preguntarle a la empresa nos decía, yo no le voy a compartir los datos a nadie, a mí me van a cobrar más, esto lo van a usar para los impuestos, pero hoy las empresas saben que este dato les sirve. Y entonces las conversaciones son distintas, porque ahora vemos conversaciones donde nosotros mismos acabamos de desarrollar un manual de buenas prácticas con la Cámara de Comercio, un caso exitoso de colaboración en los que 3 empresas se unieron para unificar
en un mismo carro, o sea, consolidación de carga hacia una ruta en el sector lácteo. Empresas pequeñas que dijeron, oiga, yo llevo medio carro y el otro también lleva medio carro, ¿por qué no nos juntamos y llevamos sin que sea necesariamente el operador logístico, sino dentro de los generadores? Y esto se da porque se presta, digamos, la información para empezar a pensar en esas tipo de preguntas. Entonces, hoy día lo que nosotros vemos que se ha aumentado el nivel es que los gerentes de logística están precisamente haciéndose nuevas preguntas. Y esas preguntas van a, oiga, ¿cómo compensamos carga? ¿Cómo nos sentamos a colaborar? ¿Cómo ya sabemos que los datos están allí? Ya logística es una actividad que nos ayuda a los dos. Dejemos que digamos, las áreas comerciales se peleen entre ellos, pero nosotros trabajemos de manera conjunta. De hecho, aunque no es de esto, de lo que estamos hablando propiamente, de lo que hace, de lo que tiene el ministerio, pero yo quiero contarles, por ejemplo, uno de nuestros primeros proyectos fue con la industria farmacéutica, en la que creamos una mesa de colaboración. Esto fue hace, bueno, unos 10 años, cuando empezábamos, y de hecho la metodología que hacíamos en ese momento era que no había actas. No había actas porque el presidente en ese momento de Pfizer no se podía enterar que el logístico de Pfizer estaba hablando con el logístico de GlaxoSmithKline. Hoy día son la misma, ¿no? Pero, y fue provechosísimo el simple hecho de romper la barrera de compartir información, ¿sí? Creo que en la medida en que los datos están, se presta para que, insisto, las preguntas sean aún más provechosas por su investigación en la universidad y las empresas entran a trabajar. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto saber el estatus de Colombia en este aspecto. Sin embargo, el también contar con un panel de expertos de otro país que no es México en un congreso internacional de logística, eso habla de que todos estamos trabajando más o menos en las mismas características, y el poder reunirnos y el ver nuestras áreas de oportunidad, pero también nuestras fortalezas y compartirlos, pues significa que todos vamos por muy buen camino. Adelante, Gastón. Muchas gracias, Jania. Bueno, pues hay bastantes preguntas, entonces miren, voy a tratar de plantear un par, tratando de agrupar ahí las dudas. En un caso me preguntan, por ejemplo, bueno, primero hay felicitaciones, desde luego, excelentes panelistas. Por ahí me comentan en una de ellas, me dice, me gustaría saber si los resultados de la encuesta nacional de logística que hicieron en Colombia les ha ayudado a detectar el comportamiento del cliente para algunos sectores productivos. Bueno, esta es una pregunta bastante amplia, pero podríamos dejarla ahorita por lo pronto en una respuesta sobre esto. Sí, si este tipo de encuesta permite detectar el comportamiento del cliente en algunos sectores productivos. Y Gastón, yo creo que es parte de lo que esperamos que rescate del sector privado, ¿no? La encuesta nacional logística tiene, en sus versiones anteriores eran más o menos 200 preguntas y hasta donde recuerdo eran 2000 y pico de empresas que encuestaban. Ahora están aumentando un poco esa muestra para que sea estadísticamente representativa y pues nos ayude a saber exactamente qué es lo que está pasando en el ámbito regional incluso. De edición por tipo de cliente, no estoy seguro que esté ahí. Nosotros lo sectorizamos sí, pues por sectores, ¿no? Entonces, minero energético, agrícola, de transformación, inclusive creo que hay preguntas sobre el turismo ahí en la encuesta nacional de logística, pero creo que no llegaría al detalle del comportamiento del cliente. Lo que sí podría llegar al detalle del comportamiento del cliente es el análisis de la información del Registro Nacional de Despachos de Carga, porque ahí sí, de nuevo, tenemos información de qué carga es la que se mueve, cuáles son los orígenes y cuáles son los destinos. Y tenemos marca de tiempo. Señor. De acuerdo, gracias, Sebastián. Es que por ahí, sobre ese mismo punto, la encuesta nacional de logística, al final pregunta sobre si esta encuesta les ayudó a identificar tendencias para futuros negocios. No sé si tendría ese objetivo o si es factible. ¿Qué nos pudieran decir al respecto?
Juan, sí, sí me ayuda ahora con esas respuestas del sector privado, pero y tal cual, Gastón, digamos, el interés de la encuesta nacional logística para el Departamento Nacional de Planeación, que es quien lo hace cada 2 años, pues no es empezar a hacer em, pronósticos y analizar tendencias, ¿no? Pero de nuevo, lo que sí nosotros brindamos esa información al sector privado y es, por ejemplo, y Juan lo hace, de hecho es parte de su labor, tenemos información desde 2015 muy detallada de exactamente qué es lo que se mueve de dónde a dónde en el país. Si ustedes entran al portal logístico, hay un mapa de calor donde uno puede filtrar día a día, casi, desde inicios de 2019 hasta ayer, o bueno, hasta el mes vencido, agosto debe estar actualizado de cómo es que se ha movido la carga en el país. Y ese ejercicio es el que haría el privado entonces. ¿Por qué no lo hace el Estado? Porque pues cada quien tiene intereses diferentes y criterios diferentes de decisión para hacer prospectiva, ¿no? Ahora, que podríamos sacar una cifra aproximada, puede ser. Sería un esfuerzo interesante de revisar con el Ministerio de Comercio, tendrán que haber variables ahí a incluir, y también con el Ministerio de Hacienda y Minas y Energía por todo el tema de costos de los combustibles y próximas alzas, que es algo que estamos hablando aquí en Colombia recientemente. Sebastián, mira, aprovechando tu intervención, por ahí la doctora Mayra Elizondo de la Universidad Nacional Autónoma de México te envía saludos y hace una pregunta también. Ella nos dice que cuáles serían los criterios de decisión que hacen la diferencia entre decisiones logísticas de gobierno y las de empresas privadas. Imagino que aquí un poco lo que está hacia donde quiere ir es, pues, ¿qué es lo que hace la diferencia entre ser un logístico en el sector público y un logístico en el sector privado, digamos? Sí, eso es algo que hemos venido pensando con el tiempo también, porque a veces el afán de hacer más desde la competencia del público puede inclusive intervenir mal un mercado. Y tenemos acá en Colombia una discusión de fondo sobre qué tanto intervenir las tarifas del transporte público de carga por carretera, ¿no? Pero ¿cuál es el rol del Estado? Es facilitar. Para nosotros es facilitar. Entonces, facilitar es crear condiciones adecuadas de infraestructura y crear un marco normativo que brinde confianza y seguridad para la operación logística en el país. Porque a la larga, la operación logística es un negocio privado. Sí, yo creo que ninguna de nuestras naciones ha pensado centralizar la operación de transporte logística para que sea operada por el Estado, ¿cierto? La operación postal tiene alguna labor estatal, pero el transporte de carga, incluso el de pasajeros, es un negocio que debería ser privado y el rol del Estado es facilitar esas decisiones. Y en ese mismo sentido, pues esas son las decisiones que tenemos que tomar. Decisiones de política pública que faciliten las condiciones, que eliminen las fallas de mercado. Y esa discusión de qué es una falla de mercado, cómo identificarla y cómo atacarla también tiene un montón de investigación detrás, ¿no? Entonces, para mí, esa es la enorme diferencia. El público está buscando crear condiciones adecuadas y crear inclusive un entorno de competencia sana, ¿sí? Mitigando posibles impactos económicos o sociales negativos para la población en general, especialmente para los eslabones más débiles, pero ya es el sector privado quien tiene que pensar en eficiencia, en tiempos, costos, eficiencia económica, flujo de información y bueno, todo lo que hemos investigado desde siempre en la logística. Para mí esa es la posición. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, y para Juan Pablo, desde Imétrica, ustedes han hecho varias encuestas nacionales de logística, ya nos comentabas. Para un país como México, ¿qué retos ves tú al desarrollar un proyecto de este tipo? Imaginemos que debemos levantar una encuesta nacional de logística en México. Desde Imétrica, ¿qué retos verías tú en cuanto a tal vez volumen de datos, formatos, metodología? ¿Qué perspectiva tendrías tú respecto a un proyecto de este tipo? Algo que es destacable de México es que tiene unos grandes jugadores de operadores logísticos, ¿cierto? Así como nosotros en Colombia tenemos unos buenos jugadores de operadores logísticos, algo que es destacable de ustedes es esa, por supuesto, volumen y tamaño que tienen las empresas allí. Así que creo que uno de esos grandes retos, y para mí viene de el que las empresas quieran participar. Siempre es el principal reto de participar y qué es lo que se busca de hacer esas encuestas nacionales. Y de hecho quisiera un poco responder y complementar lo que decía Sebastián frente a las encuestas, ¿cierto? Y es que para mí, al final, cuando hablamos de logística, siempre hablamos de, si somos muy reduccionistas, hablamos de tiempo, costo y nivel de servicio. Y en ese tiempo, costo y nivel de servicio,
está el tiempo costo unidad del servicio de lo público, es decir, de la infraestructura, y el empresario también tiene que llegar más rápido, llegar más barato y prestar un mejor servicio. Al final siempre están alineados en esas tres aristas. Entonces, el primer reto que nosotros veríamos aquí es cuáles son esas tres aristas o cuál es el objetivo de alinear esas tres aristas. ¿Qué tan importantes son los tiempos? ¿Qué tan importantes son los costos? ¿Y cuál es ese nivel de servicio que las empresas están buscando llegar? Y, por supuesto, que otro de los elementos que en unas encuestas nacionales de logística para mí creo que sirven y son muy importantes, y es que los datos le sirven a los países y a los gobiernos para priorizar. Al final, yo tengo el dato del costo, tengo la información de cuál es esa brecha, qué tan diferente es, pues ya con la información tengo decisiones y puedo tomar nuevamente decisiones estratégicas para priorizar inversiones o priorizar proyectos. Que en últimas, cuando uno ve, digamos, la gestión de los gobiernos, se trata de gestionar proyectos. ¿Quiénes los usan? Los privados, ¿cierto? Ahora, hay una potencial enorme porque nosotros vemos los operadores logísticos que existen en el país, en su país, vemos grandes jugadores, vemos que tienen unas inversiones gigantes, vemos que tienen unos centros de distribución enormes. O sea, yo creo que aquí el tema no viene bien, tiene un desarrollo logístico impresionante, pero no hay datos, ¿sí? Entonces, el principal obstáculo es cultural, de cómo compartir y cómo, digamos, dar ese paso para compartir. ¿Qué generó y qué tuvo de experiencia frente a los años pasados, digamos, en las encuestas? Y es que fue un apoyo país, digamos, de los gremios que se pusieron la tarea de, en ese momento no existían los clústeres, pero las cámaras de comercio también apoyaron la iniciativa y bajamos el mensaje de lo técnico a lo empresarial. ¿Qué pasa? Muchas veces en estas encuestas que hacen los países se pueden volver, y lo digo siendo docente, muy teóricas, ¿cierto? Y ahí en la teoría también hay que aterrizar a la práctica y empezar a hablar el lenguaje de las empresas. Porque si yo no le hablo al gerente de logística en el lenguaje de la empresa, pues el gerente no me va a entender, ¿cierto? Y no va a ver la potencialidad o el beneficio que tiene de compartir la información. Así Ahora, es. solo para cerrar alguna de esas cositas, las encuestas sí nos sirven para tener tendencias pensando en los costos que existen, dónde están esas brechas y en dónde hay una potencialidad, por ejemplo, de usos de tecnología. Hay cosas que se entrevistan en la encuesta. Hay empresas que usan la encuesta precisamente para ver, por ejemplo, cómo mejorar o cómo desarrollar mejores cosas hacia el mercado de los operadores logísticos. Muchas gracias, Juan Pablo. Estimado Ricardo, pues mira, eres el cierre de oro, como decimos por acá. Nos gustaría tener en un minuto, lamento decirte que tenemos un minuto. Yo sé que a veces cuando hemos platicado por más de una hora, y bueno, hoy tenemos esta restricción de tiempo, lamentablemente, pero desde tu perspectiva internacional, yo sé que has participado incluso en proyectos aquí en México. Digamos, qué líneas, qué trazos nos podrías dar respecto a algunos pasos importantes para desarrollar la logística en México, digamos, con base en esas experiencias que ya has acumulado? Pues lo primero, Gastón, tener un equipo técnico, tanto desde la nación como de los departamentos y ciudades. Eso es clave para poder articular las políticas. Actualmente uno trabaja con Ministerio de Transporte, con Secretarías de Ambiente, con Ministerio de Ambiente, con Departamento Nacional de Planeación, que pone un poco la política a largo plazo. Y eso es clave, porque de otra forma van a ser esfuerzos isolados o segmentados o fragmentados que difícilmente tendrán un impacto en toda la cadena y en toda la circulación de carga que ustedes tengan en el caso de México. Lo segundo, iniciativas locales siempre aportan a hacer pilotos, probar cosas. Los gerentes de corredores que bien comentó Sebastián es sin duda un proyecto que funciona muy bien y lo pidió el mismo sector transporte. ¿Por qué? Porque de esa forma la articulación y la operación, que es aún más importante que la infraestructura, porque de nada nos sirve tener autopistas para todos lados si luego le pongo restricciones que usted no puede circular en ningún horario o en la mañana.
Entonces, todo eso empieza a frenar y eso se empieza a reflejar en el costo logístico y transporte que tiene todo lo que consumimos en cada país. Eso, lo primero. Lo segundo y lo tercero, sin duda, estos espacios de compartir información, compartir buenas prácticas. Después de esta conferencia podemos hacer otros espacios y seguir hablando otras 2, 3 horas de los temas, mostrarles cifras de lo que hemos desarrollado en los diferentes espacios, tanto como nación, como local, y el rol del sector privado. Podemos traer empresas que también son mexicanas, muchas de ellas que están con operaciones acá y que son enormes, que hacen parte de estas iniciativas que trabajamos acá, y que el sector privado y la academia están ahí, y el sector público también. Entonces, a veces cuando pensamos, no, las empresas es muy difícil trabajar con ellas porque son muy celosas de su información. Sí, lo son, pero es posible trabajarlo si mostramos en qué vamos a utilizar dicha información, que vamos a trabajar de la mano con ellas. No vamos a solo restringir, sino que realmente queremos entender mejor su operación para identificar sinergias y para pues llevar a mayores eficiencias que se reflejan tanto a nivel económico como a nivel ambiental. Y el futuro de eso está muy conectado. Ya las restricciones no son solo de movilidad, sino son ambientales. El planeta se está moviendo para allá y nosotros también debemos poner la política y acompañar al sector privado en esa transición. Muchas gracias, Ricardo. De hecho, me llevo mucho este tema de los pilotos, me llega mucho porque justamente en el IMT hicimos un piloto de logística urbana. Y posteriormente ya en otra organización lo están replicando, pero efectivamente nos llamó mucho la atención que incluso empresas mexicanas que en Colombia eran muy participativas, en México no lo eran tanto. Entonces, gente ahí favorable de alguna manera en Colombia para que sí compartan, sí participen. En fin, eso también tocará investigarlo. Pero en todo caso, felicidades por lo que ha hecho cada uno de ustedes en su ámbito. Nuestra admiración y respeto, y seguramente tendremos muchos otros foros, digamos, esperemos, donde podamos conversar y seguir aprendiendo. Que estén muy bien, muchas gracias por haber participado.